La acuaponía es un sistema de producción cerrado que integra y combina la crianza de peces, plantas y agua. Es una combinación de la producción de peces y la producción de hortalizas sin el sustrato suelo. Las plantas y los peces crean una sinergia, ya que los desechos metabólicos de los peces son aprovechados como nutrientes por los vegetales para crecer, mientras que las plantas limpian el agua y eliminan los compuestos tóxicos para los peces, reduciendo la frecuencia de renovación del agua. En este sistema también intervienen microorganismos que inciden en los procesos de mineralización y nitrificación, principalmente bacterias Nitrobacter y nitrosomas. Paso 1. Selección y preparación del lugar donde se colocará el sistema acuapónico de cama media. En este caso se ubicará en la parte baja, en contacto con el suelo, a una profundidad de 50 centímetros, para que de esta manera funcione eficientemente el flujo de nutrientes hacia la cama media y el retorno de agua limpia al tanque de cría. Paso 2. Ubicación del tanque de cría de peces. El tanque debe ser de un material impermeable, como plástico, o en su defecto está recubierto por una geomembrana plástica de 0.5 a 1 milímetro de grosor. Los tanques que vienen con estructuras de hierro externa son especialmente adecuados por su resistencia. Su capacidad debe calcularse en relación con la densidad de peces que tengamos y la especie de la que se trate. Para la tilapia se necesita como mínimo 1 metro cúbico por cada 7 peces. El que observamos acá tiene una capacidad de 50 a 80 tilapias. Paso 3. Corte del tanque para elaborar la cama media, donde estarán ubicadas las plantas a establecer o sembrar. Este tanque deberá ser cortado en forma más pequeña con respecto al corte del tanque de cría de peces. Paso 4. Preparación de la cama media. Se debe hacer un orificio en el interior del tanque. En este orificio irá ubicado el sifón de la cama media. Para esto se puede utilizar un taladro. Considerando que la base es metálica, se debe realizar otro agujero para de esta manera colocar el tanque sobre su estructura metálica. A continuación ubicaremos un conector PVC con rosca que nos permita posteriormente colocar un tubo cortado que conectará la cama media con el tanque de cría de peces. El resultado será este que observamos. Paso 5. Ubicación de la cama media. Antes de ubicarla debemos de asegurarnos que haya una estructura de soporte, ya que este tanque cortado será el área de cultivo de las plantas. Esta estructura puede ser de madera, aluminio, plástico o acero inoxidable. Esta estructura puede apoyarse en el suelo con patas largas o por el contrario apoyarse en la estructura del tanque si esta es fuerte y robusta, como este caso. Paso 6. Llenado de agua del tanque de cría de peces. Para el llenado de agua del tanque de cría de peces utilizaremos un tubo PVC de 3 pulgadas de ancho por 7 metros de largo, el cual está conectado a una bomba de agua que está dentro de un estanque. Paso 7. Elaboración del filtro, el cual funcionará como filtro biológico y mecánico. En este sistema utilizaremos como material de relleno un material inerte y poroso o fibroso para retener la humedad, como lo son las piedras de origen volcánico. La función de estas será generar las condiciones ideales para que se asienten bacterias y hongos simbióticos de plantas y que ayuden a los procesos de desnitrificación del amonio que contenga el agua. Es decir, estamos elaborando un biofiltro, un lugar donde las bacterias de nitrificación pueden crecer y convertir amoníaco en nitratos que serán aprovechados por las plantas. Paso 8. Llenado de agua de la cama media, donde se sembrarán los cultivos. Para el llenado de esta se debe considerar un límite de agua específico, que estará en dependencia del tamaño del sifón. Además, es el momento perfecto para verificar que el sifón está trabajando de manera eficiente, es decir, regulando el paso de agua hacia el tanque de cría de peces. Paso 9. Siembra de menta o hierbabuena. Para el establecimiento de esta se hace de igual forma a como se estuviese haciendo en el suelo.
Es importante mencionar que no todas las plantas se pueden utilizar en sistemas acuapónicos. Según estudios, han habido buenos resultados utilizando albahaca, lechuga y hierbabuena. Paso 10. Colocar la bomba de agua. Debe haber una bomba sumergible de pequeño tamaño que bombee el agua de este tanque hasta el área de las plantas. La circulación se realiza mediante tuberías de PVC. La bomba se ubicará en la parte del fondo, en un extremo del tanque, justo el opuesto lado por donde caerá de nuevo el agua del área de las plantas. La bomba seleccionada debe tener al menos una potencia de bombeo de 1200 litros por hora. Acá podemos observar la tubería de retorno. Esta tubería será la que recirculará el agua del área de plantado al tanque de peces acuático. El extremo por donde sale el agua debe estar sobreelevado para generar un efecto de burbujeo cuando el agua retorne. Esto facilitará la oxigenación. Acá podemos observar ya el sistema acuapónico funcionando de manera eficiente, donde lo único que nos faltará será sembrar los alevines de la especie tilapia. La elaboración de este proyecto fue el resultado de un curso intensivo sobre acuaponía, asesorado por el Proyecto de Cooperación Palestina PICA, en donde participaron profesionales de la Universidad Nacional Agraria, INTA, MEPCA e IPSA.